Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, qué pena. Es que yo en la anterior clase no pude estar por cuestiones de trabajo. Entonces, pues veo que acá hablan de grupo y yo estoy sin grupo. No te entiendo. O sea, si no has venido a las clases, no importa. O sea, los que no han podido participar de las clases tienen que adelantarse con las videoclases del primer corte que aparecen dentro de los módulos. Grupos, yo no puse grupos. Para respecto a esa tarea, deben ver lo de la semana número 1, que ahí explico cómo es ese cuento de la presentación del parcial de este primer corte, que es un video, que lo pueden hacer en grupos como lo pueden hacer individual, pero toda esa información la doy ahí en la semana número 1, ¿vale? Ah, ok, profe, gracias. Profe, disculpa, buenos días. Tengo una pregunta. Chicos, por favor, yo sé que tenemos muchísimas preguntas, es entendible porque solamente tenemos 2 horitas, pero si quieren al final de la clase nos podemos quedar los que puedan quedarse y con todo el amor del mundo les respondo, pero es que no me han dejado arreglar el material y ya vamos a arrancar la clase. Cuando también tengan todo este tipo de dudas, de preguntas, yo siempre estoy dispuesto a responderles a través de mensajes. Yo les hago tutorías los lunes de 6 a 8 de la noche, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, después de la clase los sábados de 11 a 12, para que aprovechen esos espacios, porque si no, como somos bastantes compañeros, somos 40, 50 dentro de la misma aula, se nos va a ir las 2 horas resolviendo las inquietudes de todos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a arrancar la clase como tal ya hoy. Guarden esas preguntitas que tienen, apúntenlas por allí en un cuaderno y al final de la clase las hacemos. ¿Listo? Vamos a arrancar ya hoy con nuestra clase, con lo que vamos a hacer. El día de hoy yo les había escrito por los anuncios en Canvas que debían traer un espejo. Lo tienen a la mano ya. Si no tienen el espejo, pues no importa. ¿Con el qué? Con el celular ahí en la parte de la cámara delantera van a trabajar. So, people, me dicen si están viendo mi plantilla, mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Chicos. Sí, profe. Sí, señor. Vale, perfecto. Gracias. Sí, Siempre, señor. por favor, respondan, usen el micrófono para responder, para yo saber que a veces aparece, a mí me aparece, a ustedes no. Lo importante es que ustedes la puedan ver. So, this week we are going to start working with the phonetics and phonology aspects. Today we're going to learn how to start working with the right pronunciation, with the ways in which we can learn how to get the ideas of the correct sounds of some general words. Vamos a enfocarnos principalmente en la pronunciación, vamos a trabajar los símbolos fonéticos, vamos a ver de qué se tratan esas señales que nos enseñan en los diccionarios para poder identificarlos, reconocerlos y saber cómo pronunciarlos en inglés. So, en su página del módulo de esta semana, semana número 3, tienen aquí el enlace de las nociones de la fonética, que es el que vamos a estudiar, y el del cuadrito de las máscaras de teatro, como siempre les explico, es material de práctica. Siempre en las caritas de teatro van a encontrar material de práctica. En este caso, ustedes van a descargar ese material y se van a encontrar con un PDF de 5 hojas. Ese PDF lo deben hacer ustedes a modo de trabajo independiente, no necesitan entregármelo. Si tienen duda cuando lo vayan a estar resolviendo, me pueden escribir y yo les voy aclarando, pero esto es un conocimiento previo. El alfabeto, los colores, los números, vocabulario inicial,
ejercicios sobre la familia, los miembros de la familia y finalmente un pequeño ejercicio con lo que vimos la semana pasada del verbo to be y el verbo to have. Entonces ese material es para que ustedes lo descarguen, si quieren lo imprimen, lo trabajan a mano, lo trabajan desde el computador, como ustedes quieran, right? Now, regarding on in terms of the notions a good pronunciation, recuerda este material al Genially, aquí van a encontrar ese otro material complementario que pueden utilizar para trabajar junto con la guía que les acabo de decir que pueden descargar. Entonces acá tienen the alphabet, the numbers, the colors, the family members, explicaciones, ejercicios de pronunciación, ejercicios de escritura. También tenemos dos pestañas dedicadas a lo que vimos la sesión pasada, el verb to be, el verb to have, el grammar structure, la estructura gramatical, para que la tengan en cuenta y trabajen de forma independiente con esto. Yo de este Notions of Good Pronunciation les voy a hablar solamente de estas tres pestañas. La Phonetics. Vamos a entrar ahora sí en fondo a lo que corresponde a la fonética y la fonología. Si aquí hay estudiantes del programa de fonoaudiología, esto es algo que van a encontrar ustedes a diario en su programa. So, we're going to leave a space to make it clear that we're going to learn how you're going to pronounce the words in English. Because something important to mention about this topic is that you're going to pronounce the words as a language, a native language speaker. Vamos a empezar a gestionar en nosotros el factor de tratar de aprender a pronunciar como una persona nativa, para que las palabras suenen bien, se entiendan bien y ustedes se hagan entender bien. Good. So, speech has been used to communicate, and we're going to look and to understand, truly understand the science of speech, looking deeper at the concept of communication and how we communicate. Vamos a mirar y a entender realmente la ciencia del habla, de cómo pronunciar los sonidos. So here, you're gonna be found, a la medida que van viendo, van a irse encontrando con estos enlaces de YouTube. La invitación mía es para que ustedes también allá, si quieren aprender mucho más sobre estos conceptos, porque realmente la fonética se aprende en un seminario y son más o menos 32 horas que se le deben dedicar para aprenderla realmente y pronunciarla correctamente. Pero acá les voy a hacer como un breve resumen en estas 2 horas. Esos videitos los pueden ver ustedes independientemente. Conmigo vamos a mirar solamente este primero. Me dicen si lo escuchan. Consonants involve some constriction of airflow and vowels, you might ask. So, ¿Sí lo están escuchando? Sí, señor. Ok, vamos a ir prestando atención, vamos a ir mirando esas imágenes que encontramos acá, porque debemos ser conscientes de todo esto que vemos en la pantalla. So let's have a deep look and we're going to understand nuestras partes de la boca. Sorry, people. Now, todas estas partes son importantísimas para el proceso de comunicación. Desde la garganta, tan solamente el hecho de que yo tenga una carraspera, me haya golpeado, tenga un problema a nivel de las cuerdas vocales, si se dan cuenta, en esos momentos, I'm pressing my throat, I'm pressing the vocal folds, and that's why my voice change. Mi voz cambia si tengo algún problema a nivel de la glotis. El hecho de tener la lengua cortada, de tener una úlcera a nivel de la cavidad vocal, de tener algún problema dental. Si yo tengo un labio cortado o por algún tipo de accidente llego a perder alguno de los labios, ya la pronunciación va a cambiar. Cuando nosotros nos enfermamos y la nariz se constipa, se tapa, también hay una variación en los sonidos y es difícil a veces que nos entienda ciertas palabras. ¿Ven? Entonces, cada una de las partes de la boca hace parte importante y vital de este proceso de comunicación. Right? So,
taking into account this, we're going to start paying attention on the difference between the consonants and the vowels. Los sonidos que generan la comunicación son las vocales y las consonantes, right? What's the difference between consonants and vowels, you might ask? Well, basically, consonants involve some constriction of airflow, whereas vowels do not. Un factor importante de diferenciación entre las vocales y las consonantes es que las vocales permiten que el aire fluya a través de del conducto bucal y se genere el sonido, y así hablamos de las vocales. A, I, O, U. Yo permito que el aire pase libremente por mi boca y eso es lo que crea los sonidos en inglés. We're going to learn something important is that the vowels are going to be completely different in sounds from Spanish. Las vocales van a ser completamente diferentes en sonido del español. En español yo tengo la A, la E, la I, la O, la U, que suenan exactamente igual en las mismas, en cualquier parte de la palabra. Si digo manzana, las tres A's, por favor apagamos los micrófonos. Las tres A's suenan igualito en todas las partes de la palabra. Manzana, A. Que hacemos a veces ciertos tonos superiores de voz o bajamos la voz, no hace que la vocal sea diferente. En inglés sí, cada vocal no va a sonar exactamente como la vemos, va a tener diferentes tipos de sonido de acuerdo a la parte en la cual se vaya a encontrar esta vocal. Respecto a las vocales, vamos a aprenderlas de a una a lo largo de todo el semestre. El día de hoy vamos a ver son todas las consonantes que son como las más importantes, y en la medida que vamos viendo sábado tras sábado nuestras clases, yo les voy a ir introduciendo los sonidos de las vocales, right? Now, taking into account the consonants in which they involve the constriction of the airflow, diferente de las vocales, las consonantes se envuelven o tienen en cuenta una constricción del paso del aire, ¿sí? Entonces, con las consonantes generamos una fricción, un movimiento, un taponamiento en cierta parte de la boca, que eso es lo que hace que se genere el sonido. Todos estos detallitos de las consonantes son los que debemos tener en cuenta basándonos en las partes de la boca para saber cómo debo pronunciar estos sonidos correctamente en inglés. So now let's continue. When linguists describe consonant sounds, we use three criteria: voicing, place of articulation, and manner of articulation. Let's talk about each of these in turn. Voicing, or state of the glottis, refers to what the vocal folds are doing. When air passes through open vocal folds, we call these voiceless sounds. When air passes through vibrating vocal folds, we call these voiced sounds. So the first important thing from making the difference between Spanish and English is the voicing. El primer factor que me permite a mí diferenciar una persona que habla inglés a una persona nativa que habla en inglés es el voicing, la forma en cómo genera el sonido en inglés de las consonantes y de las palabras. We're going to pay attention on something that is voiceless sound and voice sound. Sonidos voiceless, es decir, sonidos que no generan sonido, y voice sound, sonidos que generan sonido. Suena raro en español la traducción, pero esa es la traducción. ¿A qué me refiero con sonidos que no generan sonido? Son esas consonantes que cuando pasan a través de las cuerdas vocales el aire, en mi garganta no voy a generar ningún tipo de sonido. El sonido se va a generar es en la boca. Y los voice sounds son los que hacen que las cuerdas vocales vibren generando el sonido desde la garganta. So there are some facts. Estos son esos factores, esos hechos que uno tal vez conscientemente no se fija, pero inconscientemente lo realizamos. Now, going back to the charts,
Este cuadro que vemos acá, ya se los amplío, es el cuadro de la fonémica o de los símbolos fonémicos del inglés. If you can notice, hay unos que están en azul, otros que están en verde. Esos que están en azul son las famosas consonantes voiced sound, las que generan vibración. Y las otras que están en verde son los voiceless sounds, los sonidos que no generan vibración. Why is this important? ¿Por qué es importante esto? Porque eso, el hecho de que unas vibren y que otras no, son las que van a hacer diferencia entre una consonante y otra para que la gente pueda entenderlas. Right? Pay attention on the example that they have in the video. Ellos tienen la letra P y la letra B. Fíjense en cómo los sonidos se ejecutan. We call these voiceless sounds. When air passes through vibrating vocal folds, we call these voiced sounds. Feel the difference between voiced and voiceless sounds by putting your hand right here on your apple if you're a male, or where your Adam's apple would be if you're a female. Primer ejercicio. Put your index and put your middle finger, pongan el dedo medio y el dedo índice aquí en la manzana de Adán, en la tráquea, donde ustedes sienten la vibración cuando están hablando. Presionen suavemente, no se vayan a lastimar, presionen suavemente y vamos a hacer el siguiente ejercicio que va a hacer el profesor. Primero, allá en casa, hablen, digan cualquier cosa, digan su nombre completo y fíjense cómo en ciertas partes hay vibración y en otras partes no hay vibración. Este es el primer factor. Se despertó la jauría, qué pena con ustedes. Y sientan cómo existe esa vibración. Vamos a hacer el mismo ejercicio como lo hace el profesor en el video y vamos a empezar a descubrir cuáles consonantes son las que no hacen que esta parte de la garganta vibre y cuáles sí hacen que esto vibre. So produce these two sounds in succession. S, z, s, z. Which one produces the vibration? You should feel that z produces a vibration, so it's a voiced sound, whereas s does not produce the vibration, so it's a voiced. So, fíjense cómo con el sonido de la S háganlo ustedes allá, toquen la garganta y hagan el sonido de s, s, s. Fíjense que con este sonido la garganta no vibra y el sonido se siente aquí al frente de la boca, ¿cierto? Como en los labios. S, s, s. Mientras que si ustedes hacen z, 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 el sonido como se debe hacer de la Z, sienten que el sonido arranca desde la garganta hacia los labios. Entonces, esa es la diferencia entre las voiceless y las voice sound. Unas deben sonar y las otras deben vibrar. Unas vienen el sonido desde la boca y la otra vienen desde la garganta. Voiceless sound. Place of articulation refers to where in the vocal tract the constriction of airflow takes place. Ahora vamos a empezar a mirar en qué partes de la boca empiezan a producirse los sonidos y por qué vamos a llamar consonantes gemelas a ciertos pares de consonantes, porque ellos se van a ubicar o van a ser pronunciados en la misma parte de la boca. Como se pronuncian en la misma parte de la boca, lo que me va a hacer la diferencia notoria para poder identificar cuál consonante es cuál va a ser el tipo de voz que le pongo, si son voiceless o si son voiced. Miremos nuestro primer par. Bilabial sounds are produced with both lips, like p, b. Tenemos el primer par. Fíjense, se llaman bilabiales. ¿Por qué? Porque el sonido se ejecuta o se realiza con ambos labios.
So, aquí tenemos al sonido de la P y al sonido de la B. Entonces, estos son nuestro primer par de gemelas. Pen, ball. P, b, p, b. Cojan el espejo, pónganlo frente en su rostro. Esperen, me ubico acá, de tal manera que la luz me quede enfrente para que me puedan ver mejor. Toquen la garganta y el sonido de la P, que en español yo hago P, P, P. No hago una diferencia. En inglés debo hacer que el aire me llegue a la boca y como el aire encuentra los labios cerrados, yo genero una pequeña explosión que hace que los labios se muevan de esta forma y eso es lo que crea el sonido de la P. Entonces, cojan ese espejo y hagan el siguiente ejercicio. ¿Cómo identificar que estoy haciendo realmente el sonido de la forma que es correcta? Ustedes cogen una hojita de papel, la ponen frente a usted y deben hacer que la hoja se mueva con el sonido de la P. Tenemos que hacer sí o sí en inglés este tipo de pronunciación para que logremos hablar de forma natural, de forma de un angloparlante y de forma que la gente no vaya a confundir las palabras con P con las palabras que tengan la B, ya que son hermanas, ya que se producen en ambos labios. Entonces cojan la hojita y hagan el ejercicio nuevamente. Siempre en inglés tenemos que hacer fuerza con la P para pronunciar las palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra papa, potato, potato. La palabra pop, pop. Que en español yo digo pop. Fíjense que en español la hoja no se mueve tanto. Yo digo pop, pop, pop. En inglés debe sonar más fuerte. Pop, pop, pop. ¿Sí están viendo la hoja? ¿Están viendo el ejercicio? Sí, señor. Good. Háganlo en casa, señor. háganlo en casa. Ahora, la garganta nunca vibra con la P. Para diferenciar la P de la B, debo hacer lo siguiente. Volvemos a tener una pequeña explosión, pero la explosión no va a ser tan fuerte, por lo que yo voy a estar vibrando la garganta y el aire va a llevar menos fuerza. Entonces, con la B, igual manera, el aire llega a la boca, hace que los labios se abran y eso es lo que genera el sonido. Pero debo hacerlo vibratorio para que la gente entienda que es la B bilabial. Y de aquí en adelante la llaman B bilabial. Nada de B grande, ni B chiquita, ni B de burro, B bilabial. Y hagan el ejercicio. Mírense en el espejo y digan B, 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 B. La garganta debe vibrar. B, B, B. Hagan ahora las dos. B, 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 B. Con la misma hoja de papel, hagan las dos. La primera, la P. P. La B. B, B. Fíjense que el papel se mueve muy poquito porque la B al vibrar no permite que el aire salga con tanta fuerza, pero sin embargo alcanza a mover el papel. Entonces queda B, 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 very, very good. Good. ¿Por qué es importante eso? Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa si yo no hago los sonidos como debo hacerlos en inglés? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes no me van a ver, pero van a ver las siguientes sílabas y me van a identificar cuál es la sílaba que yo estoy diciendo de acuerdo a lo que ustedes escuchen. Voy a decirlas 3 veces y ustedes me dicen si escuchan la número 1, la número 2, la número 3 o la número 4. ¿Sí están viendo el paint?
No, profe. ¿No lo están No, viendo? profe. Listo, ya les comparto. ¿Ya lo ven? Sí, señor. Listo. Entonces fíjense, acá están las sílabas. POP, BOB, POV, BOP. Ustedes me van a decir si 1, 2, 3 o 4 de acuerdo a lo que escuchen. Voy a pronunciarlas como las pronunciaría en español y ustedes me dicen cuál es la que escuchen. Escúchenlas primero 3 veces y luego si me dicen 1, 2, 3 o 4. Primera. Bop, bop, bop. La 2. Dados. No, Dados. la 4. Siguiente. Pop, pop, pop. La 1. La 3. La 3. La 3. La 1. Siguiente. Pop, pop, pop. La 2. La 3. La 3. La última. Bop, bop, bop. La 2. La 2. La La 4. 2. Entonces fíjense que es difícil, ¿cierto? Es difícil si en español yo no pronuncio correctamente la diferencia entre la P y la B, porque ambas son bilabiales, se van a confundir, no voy a saber cómo poder identificar la una de la otra. Pero si en inglés, que sí es importante realmente identificarlas, si yo las pronuncio correctamente, me las van a entender. Escuchen ahora, las voy a pronunciar haciendo la diferencia y ya van a entender cuál es cuál. Escuchan 3 veces y luego me dicen. Primera. Pub, pub, pub. La 3. 3. La 3. Muy bien. Siguiente. Pop, pop, pop. La 4. ¿Cuál? Pop. La 1. La La 1. 1. Muy bien. Siguiente. Bob, bob, bob. La 4. La La 4. 2. Siguiente. Bob, bob, bob. La 2. La 4. 3. Entonces, fíjense muy bien cómo ya haciendo una producción sonora, ya los sonidos me ayudan a identificar mejor cuál palabra es cuál. Y esto es muy importante en inglés porque hay ciertas palabras que parecen lo mismo, pero no lo son. Entonces hay palabras, por ejemplo, como playa y pera y, perdón, playa, durazno y perra, que a veces se confunden, ¿sí? Y sobre todo la palabra perra con la palabra durazno, porque las dos tienen como principio una consonante gemela. La una se escribe, voy a mostrarles acá el ejercicio. Playa, perdón, perra, beach y durazno, peach. Las dos palabras van a sonar exactamente igual. Lo único que las diferencia es la P y la B, pero en pronunciación se pronuncian exactamente lo mismo. Bitch, pitch, bitch, bitch, pitch, 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 bitch, 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 pitch, pitch, pitch. Lo que la diferencia es la B de la P. La B debe vibrar, debe generar una vibración un poquito alargada y luego ahí sí soltar el sonido. Bitch, 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 b, b, bitch. Mientras que la P debe generar la explosión y es rápida. Pitch, pitch, pitch. ¿Ven? Entonces, para palabras como estas, es que yo debo generar muy bien los sonidos para que no los confundan y no generemos una confusión. Right?
Let's keep on moving. Sigamos viendo el video. Me dicen si lo escuchan. M. La M se las voy a explicar ahorita luego. Labiodental sounds are produced with the upper teeth and the lower lip, such as f, v, Tenemos la siguiente pareja. La F y la V o V labiodental. v. Se llaman labiodentales porque su sonido se genera al unir el labio inferior con los dientes superiores. Perdón, le tomé agua ahorita y me eructó. Este sonido es fácil de identificar. No es tan difícil y no es tan complicado entender que la F y la V se deben generar en esa parte de la boca. Labios inferiores, dientes superiores. Esa es nuestra siguiente pareja de gemelas. Las consonantes labiodentales. Pero ¿qué pasa con las labiodentales? Las labiodentales debo tener cuidado con ellas, no por el hecho de que se confundan entre ellas, porque realmente el sonido es muy identificable. Fíjense bien, la F es asonora y la V es sonora o vibratoria. ¿Cómo hacemos el sonido de la F? Los labios se juntan con los dientes, labio inferior, diente superior, y al aire le toca pasar por los lados, por donde encuentren el espacio, y eso es lo que genera el sonido. Tóquense de nuevo la garganta, mírense en el espejo, ubiquen sus labios inferiores con el diente superior y hagan la F. Fíjense muy bien cómo se genera el sonido por crear esa fricción. El aire pasa friccionando entre los labios y los dientes y eso es lo que genera el sonido de la F. Con la V, que de aquí en adelante la van a llamar V, no V chiquita ni V de vaca, con la V o con la V labiodental sucede lo mismo, pero para diferenciarla del sonido de la F, genero la vibración desde la garganta. Lo mismo, tóquense la garganta, cojan el espejo, ubiquen el labio inferior con los dientes superiores y háganla. El celular no se me quiere quedar acá. Y ya con eso tengo la diferencia entre la F y la V. Realmente, ¿cuál es el problema acá y por qué es importante pronunciarlas de esa forma? Porque resulta que no es que se confunda la F con la V, porque yo puedo decir flower, 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 Francisco, fan, fence, finch, fish, fitch. La F es inconfundible, ¿verdad? Pero la V sí se va a confundir al igual que en español con la B bilabial. Es lógico, por dos razones. Las dos son consonantes vibratorias, ¿cierto? Con las dos yo debo generar vibración. ¿Sí están viendo el paint? ¿Sí están viendo la imagen o me están viendo a mí? Sí, señor. Bueno, la B y la V son vibratorias, ambas deben generar sonido de vibración. En español realmente no ha habido tanta importancia con la diferenciación de las dos, porque ya hoy en día hemos aprendido a reconocer simbolismos o lingüística, ¿qué quiere decir? Imágenes de acuerdo a ciertas palabras. Puede que la persona pronuncie la palabra vaca con B bilabial, pero la gente le entiende que está hablando de un animal. O puede que pronuncien burro con la V y la gente va a seguir entendiendo que es un animal. En español hoy en día no es tan importante, pero en inglés sí es muy importante diferenciar las dos porque pueden haber confusiones, como en el caso de playa y perra, con las palabras que les voy a mostrar.
Entonces, antes de ir allí, vamos a hacer un ejercicio acá mirándonos al espejo, me miran a mí y recuerden, vamos a identificar la diferencia entre la B bilabial y la B labiodental. Primera y gran importante diferencia es que se ubican en dos lados completamente distintos de la boca, ¿cierto? B, B, B. Es la B bilabial, la de burro. V, v, v. La B labiodental, la de vaca. La gran diferencia está en que la B bilabial, el sonido vibra, sí, pero genera una única explosión y en ese único momento es donde realmente suena la consonante. Digo, B, B, B. Mientras que con la V, el aire puede continuar fluyendo hasta que a ustedes se les acabe y el sonido va a seguir produciéndose. Esa es la otra gran diferencia. La B bilabial se produce en un solo momento. B, bueno, burro. Mientras que la V, el sonido es permanente. Yo puedo decir vaca, voz, ver. El sonido es permanente hasta que yo decida soltar el resto de la palabra. ¿Ven? Esa es otra gran diferencia. Como les digo, en español no es tan importante, porque yo le puedo decir, Nicole, mírame a la cámara, mira lo que te voy a pedir el favor de que traigas la próxima clase. Nicole me va a traer un burro para la próxima clase. Ángel Santiago va a mirar la cámara, me va a mirar los labios y usted me va a traer una vaca para la próxima clase. ¿Qué va a traer Nicole y qué va a traer Ángel? ¿Qué es una vaca y qué es un burro? Como en español yo ya tengo un concepto mental de que vaca o vaca, burro o burro, sea la que sea la pronunciación, yo reconozco es solamente una mentalmente y es un animal, pues me van a traer un animal. Y realmente lo que yo le pedí a ellos fue una vaca, que es una parrilla que se pone en la parte superior de los carros para poder poner allá las ciclas, poner maletas, que una canoa. Es una parrilla para cargamento. Eso es una vaca, con B bilabial. También una vaca es un apellido con doble C, vaca. Ahora, burro, el burro con la B labiodental, anteriormente se le decía así a las mesas de planchar. No sé si ustedes han escuchado a su abuelita, a sus papás diciendo, ¿dónde está el burro para planchar la camisa? Y dice, no, ya mi hermano ya viene. No hablan de su hermano, no hablan de ustedes, hablan de la mesa de planchar. El burro, burro. Y burro en ciertas zonas a nivel mundial es un apellido con V, burro. Pero vuelvo y les digo, en español ya no es tan importante. En inglés, sí. Si yo en este momento me tapo la boca, ustedes me siguen viendo, y yo digo la siguiente palabra, ¿qué palabra estoy diciendo? Very. ¿Con V o con B bilabial? Very. Con bilabial. Con B labiodental. Very. 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 De nuevo, ¿cuál estoy diciendo? ¿Con B labiodental o con B bilabial? Very. Con V. ¿Me repites, por favor? Very. ¿Con V? Con V. ¿Cómo sería mejor y más identificable haciendo el sonido en inglés y de forma correcta? Very. ¿Con cuál de las dos estoy haciéndolo? Bilabial. Con la bilabial. Very. ¿Con cuál de las dos? Labiodental. Con la... Good. Entonces, en esas dos palabras, por ejemplo, en la palabra very y berry, es donde vamos a poder tener problemas si no las pronuncio bien, porque resulta que berry es cualquier tipo de frutas que yo tengo relacionadas a las bayas, ¿sí?
como la fresa, la cereza, la frambuesa, la mora azul. Esas son las berries, berries, berries. Pero a veces se confunde con la palabra very, very, que significa muy, es el intensificador, significa muy. Entonces hay veces que se dicen thank you very much, y ese very suena como a gracias, vayas mucho, gracias, vaya muchos, o muchas gracias, ¿qué me habrá querido decir la persona? Entonces, good. Por eso es importante la pronunciación correcta también para diferenciar esas consonantes que pueden ser parecidas, aunque no se produzcan en la misma parte de la boca. Let's keep on moving. Vamos a mirar si suena. Ay, ¿qué pasa? Sí, ya va a sonar. Sigamos con el vídeo. Interdental sounds are produced with the tongue in between the upper and lower teeth, such as th. Empezamos con los símbolos raros. Estos símbolos son el alfabeto griego, son extraídos del alfabeto griego y son símbolos que se utilizan para reconocer sonidos de la pronunciación universal. Creo que son el teta y el delta. Estos dos sonidos se llaman así. Vamos a mirar en qué parte de la boca es que se hacen estos dos sonidos. Si se dan cuenta, la punta de la lengua se mete entre los dientes. Por eso se llaman interdentales, porque la lengua está en medio de los dientes. Es ahí donde yo debo generar esos sonidos. Ahora bien, ustedes dirán, pero esos símbolos raros, ¿qué, profesor? Aquí, en el cuadro de fonética, aquí en el Genially que les tengo pistas de dónde y de cómo voy a reconocer esos sonidos. Fíjense bien que este sonido generalmente ocurre cuando vemos la T con H, ya sea que esté al principio, al final o en el medio de una palabra. No existe como una regla específica para decir que si está al principio o si está al final es tal sonido, o si está al principio o está al final es tal otro sonido. No existe una regla como tal, pero sí hay pistas para reconocerlas y poco a poco, en la medida que vamos aprendiendo vocabulario, vamos a ir memorizando esa pronunciación. Entonces, una invitación, como les dije en el principio, es para que vean estos videos de YouTube y ahí ustedes van a ejercitar cada uno de los sonidos con una serie de vocabularios para aprender con estos sonidos. Entonces, aquí vamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, miren la palabra nada. Está la TH en la mitad. Y digo nothing, thing, nothing, nothing. Cualquier cosa, anything, anything, anything. Ahora, ¿cómo vamos a producir estos sonidos? Muy, muy fácil. Ustedes ubican la punta de la lengua en la mitad, entre diente superior e inferior, como si fuesen a morderla. Y van a permitir que el aire salga a través de los laterales de la lengua, primero, sin que vibre. ¿Sí la escuchan? ¿Sí la ven? ¿Sí la escuchan y sí la ven? Chicos. Sí, señor. Sí. Good. Sí, señor. Háganlo en casa. Cojan el espejo, mírense y hagan ese sonido, hagan el ejercicio. Ese sonido es el de la Z española, de la Z de España.
No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de coger un librito de esos de curso de inglés que vendían en los buses o en la calle o en el bazar, o tuvieron algún momento de sus vidas ese diccionario que llamaba Chicago y veían que las palabras en el diccionario tenían como que ese sonido. Por ejemplo, la palabra gracias tenía como traducción para pronunciación la Z, decía thanks o thank you. Muchas personas aprendieron pronunciándolo de esa forma porque vieron en el librito el sonido de la Z y realmente no se estaban refiriendo a la Z latina, sino a la Z española. Entonces, cuando hablamos de la Z española, mira, a Juana Valentina. Yo pensaba que iba a participar con cámara para ver cómo iba a pronunciar la Z española, tío. Entonces es acá donde tenemos que memorizarnos el sonido de la Z o de la C de cedilla española. Entonces, ¿cómo practicar este ejercicio en casa? Digan zarzamora, zarzaparrilla, zapato, zan, 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 zarzaparrilla. Pronunciación, la Z y la C española es este sonido que acabamos de ver, el. Entonces, la palabra gracias que tiene la T con H al principio, ya no me la van a volver a decir thanks, ni thank you, Kitchen, porque están diciendo ten es el número 10. No es una T el sonido, es el sonido de la teta, el sonido de la Z española. Thank you, thanks, anything, nothing, thing. Tengo varias cosas en mi cabeza. I have many things in my head. Thank you, teacher. Ese es el sonido asonoro, el voiceless sound. El que teníamos ahí, el símbolo como del 0 con la rayita, que realmente está representando los dos dientes juntos para que salga la lengua allí y se produzca ese sonido. El sonido del. Ahora, su gemelo, que si se dieron cuenta era el símbolo del delta o como una D con una colita ahí arribita, ese, la lengua no queda entre los dientes, sino alcanza a salir un poquitico atrás de los dientes. Y por supuesto debo generar la vibración. Entonces yo digo, cojan nuevamente el espejo, pónganselo al frente. Ubiquen la lengua no en la mitad de los dientes, sino atrás de los dientes y hacen. Es como hacer una D de dedo vibratoria. Y este sonido vuelve a aparecer en palabras que tengan la TH, pero generalmente son monosílabos o están en la mitad de la palabra, como la palabra mamá, la palabra papá, la palabra hermano. Estas palabras no se dicen como decíamos, mother, father, brother. No hacemos la D de dedo normal que hacíamos antes, ahora vamos a hacer la vibratoria y va a sonar mucho mejor. Ya no vamos a decir mother, vamos a decir mother, 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 the, brother, brother, sister. No, bueno, sister no me sirve. Sister no sirve como ejemplo. Solo papá, mamá y hermano. Mother, brother, father, father. Como los monosílabos que vamos a aprender más adelante. El these, that, these, those. La preposición con, with. I am with my fathers. Estoy con mis papás. I am with my parents. Estoy con mis padres. I am with my mothers. Estoy con mis mamás. I am with my brothers. Estoy con mis hermanos. With my brothers. With my brothers. The. Debo generar la vibración. Good. Estos dos sonidos, recuérdenlo muy bien, se asemejan
a la pronunciación de la Z española. El sonido que es asonoro es el de este, el que está en verde, y el sonido que debe generar vibración es este que está en azul. The. The. Aquí abajo tenemos ejemplos, miren, la palabra grueso, thick, thick, saludable, healthy, Thick. healthy. Healthy. Muy bien, very good, thank you, thank you. Dientes, teeth, teeth. Y ejemplos con la D vibratoria, mother, this, with. Good. Let's continue with the rest of the consonants. Sigamos mirando el resto de consonantes. Alveolar sounds are produced with the tongue at or near the ridge right behind the upper front teeth, such as t, d. Estos dos sonidos se llaman alveolares porque fíjense que la punta de la lengua ya no va a estar ubicada entre los dientes, sino que se va a ir para los alveolos, esa parte de la encía interna que se siente arrugada, esa parte que se encuentra así arrugada. ¿Saben por qué? Porque a nivel de alimentación, esas arrugas permiten que la comida ayude a ser masticada, degluida y que la comida pase de adelante hacia atrás. Por eso es que tenemos esas arruguitas ahí. Aparte de que nos sirve para eso, nos sirve para producir los sonidos de la T y la D. T y D. Serán supremamente fácil. Esas dos T's, así tal cual, la T y la D, como las vaya a ver yo en una palabra, así las voy a pronunciar. Aquí están, la T y la D. Solo que debemos ser muy precavidos porque se nos pueden confundir con las dos que acabamos de ver. ¿Sí? Dirán en qué sentido se van a confundir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la palabra gracias? Ustedes decían, antes de aprender el día de hoy, gracias, la decían pronunciando la T. Muchos decían así, thanks, pero realmente no es así como se debe pronunciar la palabra, ¿cierto? Realmente la palabra se pronuncia es con este sonido, thanks, thanks, thanks. Right? Entonces, por eso es que se pueden confundir. Adicional a de que la posición dentro de la oración, la posición dentro de la boca es parecida, ¿cierto? Porque la teta, este símbolo raro, se produce entre los dientes. Esta es la forma correcta, esta no. Esa teta se pronuncia entre los dientes. Yo debo decir thanks, thanks, thanks. Pero como la T se produce un poquito más atrás, por eso es que pueden confundirse. Entonces fíjense en cómo en la boca, cojan el espejo y hagan el ejercicio. Van a decir dieces, que es tens, 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 y van a decir gracias. Thanks, thanks, thanks. Fíjense cómo la lengua pasa de la punta de los dientes a atrás de los dientes, tocando el alveolo, la parte superior de la boca. Digan gracias, thanks, thanks, y después de decir thanks, digan dieces, tens, tens, tens. Sientan cómo la punta de la lengua toca allá en los alveolos. Thanks, tens, thanks, tens, thanks, thanks. Completamente diferente, sin embargo, confundible. Se pueden confundir. Lo mismo pasa con el sonido de la D de dedo. La D de dedo sí tiene que hacerse normal, como se dice en español, solo que hacer un poquito más de fuerza y más de explosión. Doctor, doctor, dog, dog, diente, diente.
Debo hacer que vibre un poco porque es vibratoria, pero la diferencia con la otra vuelve a ubicarse en los dientes. Mother, mother, mother. Doctor, 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 doctor. Fíjense que con doctor la lengua no aparece por ningún lado adelante, mientras que con madre sí. Mother, mother, mother. Doctor, 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 dog, dice, dinner, dime. Right? So, esa es la correcta pronunciación de la T y la D para que no se confundan con el sonido de la y el sonido de la D. Right? Por eso es muy importante reconocer también la diferencia entre ellas, porque al igual que pasaba con la B bilabial y la V, pueden confundirse. Otra característica que quiero que tengan en cuenta es que la T, la D, la P y la B deben generar una explosión en la boca. Esa es la forma de la pronunciación. Acuérdense que al principio hablamos que teníamos 3 principios básicos de la pronunciación. La voz, es decir, si unas palabras no generan o generan vibración, el lugar de la articulación, lo que estamos viendo, si se producen en la boca, en los dientes, en los labios, en donde se producen. Y la tercera forma es la forma en que se produce el sonido. Entonces la P, la B, la T y la D deben generar explosión en la boca, una plosión, para hacerlas diferente de como la haríamos en español. Entonces ya tenemos la P, la B, 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 la T, 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 y la D de dedo, D, D, D. ¿A qué me refiero con la plosión? Ellas deben hacer que el papel se mueva. Por eso yo digo en la palabra papa, potato, 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 o potato, potato, potato. Right? Burro, bum, 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 bum. Con la D, doctor, dice, dog. Es más suavecita la plosión, sin embargo, debe existir esa plosión. Good. ¿Cómo vamos? ¿Van entendiendo? ¿Van practicando en casa? ¿Sí están prestando atención there? Sí, Any señor. questions? ¿Alguna pregunta so far? Yes. Dime. Preguntas, No, que nada, todo ninguna. está claro, profe. Perfecto. Now, ¿por qué les enseño todos estos símbolos y todos estos sonidos raros? Porque en la vida diaria ustedes van a encontrarse con la necesidad de averiguar cómo se producen ciertas palabras y si no va a estar nunca por ahí un nativo o un profesor para explicarles cómo se pronunciaría cierta palabra, ustedes van a su diccionario manual o van a su diccionario en línea, que les recomiendo Dame un segundito, voy a copiárselos el enlace en el chat para que lo guarden allá como favoritos. Es el diccionario Oxford, es supremamente bueno y es ahí donde debían haber hecho lo de la tarea de la semana pasada, ¿cierto? Que les dije que debían consultar unas palabras en inglés, un vocabulario en inglés. Bien, ustedes ponen la palabra acá, vamos a poner la palabra gracias y él les va a dar no solamente la definición de la palabra, sino que también fíjense esos símbolos raros que estamos viendo, que vamos a ver más adelante. Entonces, cada vez que ustedes quieran aprender una palabra y no vean a alguien que les produzca la palabra para que ustedes repitan, van a un diccionario y miran esos símbolos y se van a acordar de mí, se van a acordar de esta clase para aprender a pronunciarlos. Igual manera acá tenemos que el diccionario nos brinda la pronunciación. Esta azul o moradita es la británica y la que está en rosado es la norteamericana. Thanks. 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 Y con él van aprendiendo poco a poco.
Para eso es que les estoy enseñando, chicos, todos estos sonidos para cuando ustedes tengan la oportunidad de ver esos símbolos raros, se acuerden de que ese símbolo se pronuncia de tal forma y de esa forma ustedes digan las palabras de forma correcta. Ahora, haciendo una pausa acá en medio de todo, aquí era donde yo les decía que buscaran los significados de las palabras, o lo que era la tarea pasada, buscar las palabras correctas para encontrar la definición correcta. Me di cuenta que muchos cometieron el error, y eso que yo lo dije en la clase, de esta, skinny. Miren lo que dice skinny, muy flaco, especialmente en una forma poco complaciente o desagradable o fea. Entonces, skinny significa flacucho, huesudo, pellejudo. En el caso de Meredith, Meredith iba al gimnasio todos los días. Yo no creo que si iba al gimnasio todos los días va a ser huesuda, pellejuda, ¿no? Y según la imagen, acuerden que las tareas todo se trata de contextos, pues ella no estaba flacucha, ella era delgada. Y fíjense cómo el significado de delgado me dice, una persona flaca en una forma que es atractivo. Entonces, por eso era que yo les decía, chicos, busquen el significado de las palabras, miren el contexto y encuentren cuál es la que mejor se acomoda al contexto. Entonces, la respuesta número 1 a ese ejercicio era slim, no skinny. Entonces, para que tengan esto también en cuenta para futuras actividades donde tengan que buscar significados de palabras. Good? Now, let's continue with the consonants. T, D, alveolares. La S ya se las explico ahorita. Palatal sounds are produced at the hard palate or the roof of the mouth, such as sh, zh, y. Otros símbolos raros. La S alargada, la Z alargada, la J ya se las explico más adelante. Estos dos sonidos gemelos, sh, z, sh, z, se producen cuando la parte que va después de la punta de la lengua toca el paladar o la parte de atrás, la que va entre los alveolos y el paladar. Ese sonido se genera acá. La punta de la lengua alcanza a tocar los alveolos, pero la parte más de atrás de la lengua toca el paladar. Ahí hago el sonido de shh y hago el sonido de z, shh, z. Vamos a mirar otra partecita del video y ya les explico todos los sonidos de una vez con ejercicios. Velar sounds are produced at the velum or soft palate, such as k, g. Tenemos estos sonidos velares donde la lengua se va para la parte del velo. Fíjense cómo en la imagen la lengua ya en la parte de atrás alcanza a tocar el velo de la boca o esa parte suavecita que tenemos ya al fondo de la boca, en el fondo del techo de la boca. ¿Bien? Ahí es donde nosotros hacemos los sonidos de la K y los sonidos de la G. Cabe aclarar que la K y la G también hacen parte de esas consonantes que explotan. Es decir, que debemos generar una plosión cuando producimos estos sonidos. Entonces ya no vamos a decir más casa, sino casa, casa, casa. Y la G también debe hacer esa plosión, pero ya con vibración. Ya no decimos garaje, sino garage, 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 Garfield, g. Velar sounds are produced at the velum or soft palate, such as k, g. And glottal sounds are produced at the glottis or the space between the vocal folds, such as. Aquí solamente vamos a ver la H y es el sonido gutural. En inglés, la H sí suena. En inglés, la H a veces es muda, a veces no. Y cuando sí suena, va a ser lo que correspondería al sonido de la J.
Es decir, el aire pasa por la boca libremente, haciendo ese raspado y haciendo el sonido de... Or the catch in the throat, as in Batman. Ese otro simbolito lo vamos a aprender más adelante. Manner of articulation refers to how the air. Voy a explicarles esto, lo de la forma de la articulación, junto con las consonantes que nos faltan. Hablamos de estas dos y estas ya las habíamos visto al principio. ¿Por qué se las dejé aquí por aparte? Porque les voy a explicar algo referente a ellas. Fíjense cómo las voy a organizar. Tenemos la S con la Z normal, luego tenemos esa S alargada y esa Z alargada. Luego tenemos estas que se parecen. Tenemos unos símbolos raros que si se dan cuenta son parecidos, pero no son lo mismo. Y finalizamos esas líneas con la K y la G y con la H. Vamos a pasar primero a estas y luego les explico estas 6. La K y la G les dije que también son plosivas. Hacen parte del trío de consonantes que deben plosionar en la boca. Entonces son P, B, K, G, T, D. Todas tienen que generar un sonido de plosión en la boca. Entonces, cada vez que pronuncian la P y su hermana la B, la T y su hermana la D, la K y su hermana la G, debemos generar esa plosión. P, B, T, D, K, G. Fíjense cuando se hacen la plosión de la K y la G, cómo se les alcanza a secar la garganta ahí en esa partecita donde está la parte suave del techo de la boca, el velo de la boca. K, G, K, G, G, G. Es ahí donde se genera esos sonidos. Y tenemos las formas de la producción. Una de esas formas de la producción es la plosión. Las palabras, las sílabas, perdón. Me disculpo nuevamente. Las consonantes son cosas completamente diferentes. Una palabra, una sílaba, un fonema, una consonante. Las consonantes en inglés, P, B, T, D, K y G, su forma de ser pronunciadas es a través de una plosión. Pa, B, K, G, T, D. Esa es una de las formas. Good. Sigamos viendo estas. La S y la Z también son consonantes alveolares porque No. se producen. No estamos viendo el PowerPoint. Y me vieron haciendo la mueca. ¿Ya la ven? Sí, ya. Listo. La S y la Z son consonantes alveolares. ¿Se acuerdan dónde quedan los alveolos? La parte arrugadita atrás de los dientes. Ahí es donde genero yo ese sonido. Debo hacerlos también diferentes del español para que me entiendan. La S no vibra. S. La Z debe vibrar. Z. 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 ¿Por qué debo hacer la diferencia? Porque en español no la hago y en español yo digo sandalia y es con S, zapato y es con Z. Pero los dos sonidos, cuando los produzco, son de S. Bueno, acá en Latinoamérica, porque en España sí diría sandalia. De hecho, la S es más profunda en España, decimos sandalia y zapato. Sandalia y zapato. Pero en español latinoamericano no. Sandalia, zapato, ambos se producen con S. En inglés sí es importantísimo la diferenciación también entre ellas. S, sh, perdón. S, z, s, z, s, z. See, zebra, city, cozy, notice, has. Adicional a esto, debo prestarle atención a las palabras cuando yo veo que tienen escrito S o Z.
Porque si se dan cuenta, por ejemplo, acá en la palabra cozy, la palabra está escrita con S, pero se pronuncia con Z. A diferencia de la palabra cebra, que está escrita con Z y se pronuncia con Z. Entonces, de todas las consonantes normales que hemos visto, como la F, la V, la K, la G, en donde yo vea esa letra, ahí voy a pronunciar ese sonido. Con la S y con la Z debo tener cuidado. Ejemplo, el verbo to be y el verbo to have en tercera persona. Si se dan cuenta, los dos verbos están escritos con S, pero la pronunciación de ambos es con Z, no con S. Entonces, yo no voy a decir my name is, no, digo my name is Miguel, her name is Marcela, she has a dog, ella tiene un perro, he has a doctor, él tiene un doctorado, a doctor, good, has, is. Entonces hay que tener especial cuidado con las palabras porque a pesar de que están escritas con S, pueden estar pronunciadas con Z. ¿Qué? Ahí tenemos esas dos, la S y la Z. S, z. Los dos símbolos de abajo se pueden confundir con ellas porque también se producen por esos lados. Si nos dimos cuenta, son palatales, se producen en el paladar, pero alcanza la punta de la lengua a tocar los alveolos. Una forma fácil de identificarlas y que ustedes se las aprendan es que este símbolo raro es como hacer una S más profunda y este símbolo raro es como hacer una Z más profunda. Entonces, si la S es S, la Z será sh, perdón, la S alargada será sh. Si la Z normal es z, la Z alargada será z, z, z. Ahora, esos símbolos raros, ¿qué? Ese símbolo raro de la Z alargada y de la S alargada sí tienen una pista para memorizar. Y es que cada vez que ustedes vean la sílaba SH o el fonema SH o la sílaba tion o la sílaba si dentro de una palabra, esas palabras, esas sílabas, esos fonemas deben pronunciarse como cuando uno manda a callar a la gente. Shh, shh. Entonces tenemos la palabra tienda, shop, shop, shop. La palabra nación se escribe con tion y ese tion se debe pronunciar shun. Nation, nation, nation. La palabra especial tiene la sílaba si. Special, special, special. Miremos en el diccionario. Mire, escribamos nación y fíjese cómo la palabra nación tiene ese símbolo. Nation. 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 Miren la palabra especial, que ya no lo vamos a decir especial. Debemos decirla special. Special. Especial. 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 Special. Special. Good. Fíjense. Shh. 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 Ese otro símbolo que vemos ahí, el de la Z alargada, es muy inusual. No es común encontrar este símbolo o esta pronunciación, pero cuando veamos que las palabras tienen la terminación sion, no tion, sino sion con S, sual o sure, debemos hacer esa Z alargada. Y, y, y. Ejemplo, ya de aquí en adelante no van a decir nunca más television. Profe, estoy viendo la televisión. Vamos a hacer television, television, television. Piensen bien en el diccionario
Televisión. Miren el sonido. Television. 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 Zen. Visual. Laser. El ensure, que se toman para tener energía, o el pediasure. Ya no van a decirlo pediasure, ni pediachur, ni el enchur. No es enchur, es enjure, enjure, enjure advance. Pediasure, pediasure, jure. ¿Sí? No es con la che, porque la che es el sonido este. Sh, sh. Este va a ser con la Z gruesa, la Z alargada. Por supuesto, no van a irse ahora a una droguería, a un supermercado. ¿Me vendes un Ensure, por favor? Un Pediasure. Porque van a decir, ¿de dónde salió? ¿O esta qué le pasa? Right? En español, pues sí, seguimos diciendo el Pediasure y el Ensure. Pero en inglés deben decirlo Jure. Entonces, si nos fijamos acá, son las formas gruesas de la S y la Z. Ahora, estos dos, ¿a qué vienen y cómo juegan? Estos dos hacen parte de la forma de la articulación, parecido a lo que hablábamos aquí de la plosión. Estas dos son la combinación de este sonido con la T y la D. Se llaman sonidos africados porque su fricción, la fricción que hacemos del sh, la fricción que hacemos del z, se va a ver detenida por la letra T y por la letra D. Entonces, ¿cómo son sus pronunciaciones? Supremamente fáciles. Una pista. ¿Cuándo se hace? Cuando las palabras tienen CH o TCH en la palabra. Ejemplo, el que más comúnmente usamos, la televisión. Para observar la televisión debemos decir watch. Watch. Fíjense en el símbolo. Aquí está el símbolo. Watch. 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 Fíjense en la sílaba. TCH. Iglesia. Decíamos church y no es church. Es church. 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 ¿Sí ven? ¿Cómo Church. hacemos ese sonido? Muy fácil. El sonido de un estornudo. Ch. Obviamente un estornudo suave, no nada más. No, ch, 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 ch. Church. Díganlo allá en casa. Church. Church. Son el sonido de un estornudo. Ch, ch, ch. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando las palabras terminan, perdón, cuando las palabras tienen como sílaba la C con H o la TCH. Y este otro símbolo es mucho más fácil de pronunciar. Ese símbolo es el famoso sonido de la Y de yuca que nosotros hacemos en español. Y de yuca. Y. Generalmente, la G con E o G con I, J con E o J con I en español son glotales, es decir, hacemos decimos general, Argentina, gigante, no sé, una palabra con JE. Se me pasa por la cabeza ahorita una con JE, con JI, jirafa. En español yo hago así, ¿cierto? Yo digo general, digo gentil, general, jirafa, gentil, Argentina. Este sonido, recuerden que en inglés es el sonido de la H. Como en la palabra hospital, hospital, hospital. En inglés, los sonidos de la J y de la G en esas sílabas que acabamos de ver se hacen con la Y de yuca. Entonces decimos Y, G, Y, G. Ya no decimos general,
en inglés debemos decir general, general, general. No decimos Argentina, decimos Argentina, Argentina, Argentina. No decimos jirafa, decimos giraffe, giraffe, giraffe. Esos son esos sonidos que acabamos de ver. Y si se dan cuenta, todos hacen parte de este conjunto de las fricativas o africadas. ¿Qué son esos? Los van a ver en la continuación del resto de video. Entonces, chicos, ahí vamos viendo ya la mayoría de las consonantes gemelas. ¿Por qué es que es importante pronunciarlas de esta forma? Para que las personas nos puedan entender bien las palabras. Un ejemplo. Yo quiero irme en barco, pero si yo no produzco bien la palabra barco, las personas me van a entender papa, de papas fritas. Chip, ship, chip, ship. Estas dos palabras se confunden por el hecho de una sola consonante. Fíjense que la una tiene SH y la otra tiene C con H, ¿sí? SH, ¿con cuál de estas dos debo pronunciarla? ¿Quién me la dice? ¿O quién la hace allá en casa? La primera palabra, ¿con cuál de las dos la pronuncio? ¿Quién me pronuncia la primera palabra allá en casa? A ver, ¿quién activa el micrófono? ¿Cómo decimos barco? ¿Cómo decimos barco? La primera, esta, con este sonido. Sh, ship, 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 ship. ¿Y cómo hacemos este? Ship. Muy bien, ship, muy bien, muy bien. Y la segunda, que es una papa frita, ¿cómo? Chip, chip, Chip. 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 Esa es la diferencia. Con una hacemos el silencio. Ship, 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 ship. Y con la otra hacemos el estornudo. Chip, 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 chip. Good people, this is just for practice. Esto es para ponerlo en práctica con el vocabulario, con la pronunciación de los videos que deben entregar como proyecto, con todos estos ejercicios que vamos haciendo poco a poco. Now, let's finish with the rest of the consonant. Vamos a mirar este resto de consonantes que no les he mostrado. Estas tres, bueno, si se dan cuenta todas, son azules, lo que quiere decir que todas deben ser vibratorias. Todas vibran, todas deben generar ese sonido de vibración, tanto para hacerlos diferente del español como para que se nos diferencien en una correcta pronunciación en inglés. Estas tres primeras son consonantes nasales, son consonantes nasales. La primera, la M, es nasal bilabial. Ella se produce en la misma parte de la boca que producíamos la P y la B, en ambos labios. No se nos va a confundir con ella, por eso no son gemelas, porque es imposible confundir una M con una P y una B, pero como se produce en ambos labios, hace parte de las bilabiales. El sonido, la forma en cómo debemos hacerlo, es que la vibración de la M debe sonar un poquito más alargadito que como lo hacemos en español. If in Spanish I say, si en español digo mamá normal, mamá, 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 la M no vibra. En inglés debo dejar que vibre un poquitico y decir mamá, 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 mother, money, monkey. Debo generar una vibración un poquito más alargada. Si en español digo mico, 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 en inglés deberíamos decirlo mico, monkey, monkey, money, mother, moon, mom, moth, etc. La N
es una consonante nasal también, y se llaman nasales porque con todas ellas el aire se nos va por la nariz, pero es una consonante nasal alveolar. ¿Qué quiere decir? Que se produce al igual que la S, al igual que la Z, y al igual que la T, y al igual que la D, en los alveolos. La punta de la lengua, mírense en el espejo, cojan el espejito y hagan el sonido de nené, digan nené, nené, nené. Y fíjense cómo la puntica de la lengua, miren allá su espejo, miren cómo la punta de la lengua toca allá los alveolos. Nené, nené, no, 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 nona, nana, nené, ni, ni, no, 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 no. Es una consonante alveolar nasal, porque cuando la lengua toca allá los alveolos, al aire le toca coger por la nariz. Fácil. Entre ellas no hay ningún inconveniente. Llegamos a esta famosa N con esta colita. Esa N con esa colita, ¿cómo vamos a hacer el sonido? Como estamos hablando de que son nasales, uy, ya huele a almuerzo por acá. Como estamos hablando de que todas ellas son nasales, fíjense cómo el sonido va pasando desde la boca hasta la parte de atrás. La M se hace acá. La N un poquito atrás. Esta N, la lengua se va a correr bien, bien hacia atrás. Va a hacer que la nariz se nos tape y que obligatoriamente el aire pase allá de una vez. El aire no pasa a través de la boca, sino se va directamente para la nariz. Háganla. La lengua se va hacia atrás. Como cuando la gente tiene la nariz tapada. Right? Ese símbolo raro se va a producir cuando las palabras terminen o tengan la combinación de la N con la G o la combinación de la N con la K. Por ejemplo, la palabra cantante. Fíjense que la palabra cantante tiene NG y ER. ¿Quién activa el micrófono y me dice la palabra cantante? En inglés, ¿no? Singer. Error. ¿Por qué, profe? Vamos a ver. Acabo de decirles que cuando veamos esta combinación, el sonido... ¿me están viendo solamente a mí? Sí, señor. Ok. Les estaba diciendo que cuando la N y la G están combinadas, su sonido va a ser solo uno. Entonces, no vamos a hacer la G. La G en pronunciación se desaparece, se fusiona junto con la N y por eso es que creamos ese sonido. Es como que la N absorbe a la G dentro de ella, ¿sí? Y se vuelven una sola, un solo sonido. Entonces, la N se come a la G y la G no suena. Por eso en la palabra cantante, fíjense que cuando ustedes la buscan en el diccionario, no aparece por ningún lado la G de gato para pronunciarla. Entonces, por eso es que no podemos decir singer, singer, no, porque al hacer G estoy creando el sonido de la G y ese sonido no debe existir. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Debemos decir singer, singer, singer. My favorite singer is Maroon 5. My favorite singer is Shakira. My favorite singer. Singer. Nada de singer. La singer es la máquina de coser. Es la marca de la máquina de coser. Cantante se dice singer. Ahora, de acuerdo a esto, ¿quién me lo pronuncia correctamente? Singer. Bien, bien, bien. Vamos practicando. Un poquito más nasal. Hay que hacerlo un poquito más nasal. ¿Y por qué también es importantísimo hacerlo bien nasal? Para que no se nos confunda con la palabra pecador. Porque la palabra pecador tiene N. ¿Sí?
y la N es alveolar, no es nasal. Por lo tanto, si usted no la pronuncia bien, pueden estar diciendo mi pecador favorito es Shakira. Y no, no se trata de pecador, sino de cantante. Miren, sinner. Escuchen las dos. Miren, Profe, miren. pero de todas formas se escribe singer, ¿sí? Sí, claro, por supuesto. Recuerde que todo esto es pronunciación, no escritura. No, no escritura, sino que la clave para saber cuándo es que hago este sonido de es cuando veamos que la palabra tiene la N y la G. O cuando tiene la N y la K. Por ejemplo, en gracias. En gracias decimos thanks, thanks. No decimos thanks, ni decimos thanks, thanks, thanks. No, thanks. Ahora miren las dos, miren mi boca, miren las dos, pecador y cantante, y fíjense en cómo en la boca se ve la diferencia de las dos. Primera, pecador, sinner, pecador, sinner, 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 ner, 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 sinner. Cantante, singer, 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 singer. ¿Ven la diferencia? Entonces hagan ese ejercicio con su espejito también y practiquen la que esta es supremamente fácil una vez ustedes la identifican. Una forma que yo la aprendí a nivel personal es diciendo la palabra lasaña, lasaña, ña. Ese es el sonido, lasaña, lasaña, singer, singer, singer. Cuando uno dice la ñ, ese sonido de la ñ en español es ese símbolo, lasaña, ña, ña, ña. Obviamente no lo hacemos tan ñe como la ñ del español, pero ese es el sonido apropiado al inglés. Lasaña, lasaña, champaña, cantante, cantante, singer, singer. Good. So people, esas son nuestras consonantes nasales. Vamos a terminar con las semiconsonantes. Estas se llaman semiconsonantes porque a pesar de que en la parte escrita ellas son consonantes, la J es una consonante, la L, la R, la W, la pronunciación de ellas no es de una consonante, sino va a ser de una vocal. Entonces, la J en español suena a consonante. J. En inglés, en la J, ya vimos que en muchos casos va a sonar como Y de yuca, en otros casos va a sonar como una I, como una I. Entonces, por ejemplo, la palabra junio, la palabra julio, que ojo, ahí las estoy escribiendo mal porque recuerden que los nombres propios, los meses, los días, se deben escribir en mayúscula. Junio y junio, en español, yo las hago con J, junio, julio. En inglés son el sonido de la Y de yuca, June, June, July, June, July, June, July. Mejor dicho, la J en inglés nunca va a sonar J, nunca, nunca va a sonar J. A veces va a sonar como la Y de yuca, June, June, July. A veces va a sonar como una I. Y ya les digo como en qué caso va a sonar I. Por ejemplo, en la palabra universo. Y ustedes dirán, profe, pero es que la palabra universo no tiene J por ningún lado. No tiene J por ningún lado, pero en la pronunciación sí aparece la J. ¿Y cómo vamos a pronunciar la J en la pronunciación? Como una I. Mírenla. ¿Sí están viendo? ¿Cómo se dice universo? Se dice universe. 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 Lo mismo con universidad, lo mismo con uniforme, uniform, university, universe. ¿Sí ven?
Entonces, hablando de la J como sonido va a tomar el sonido de la vocal I, por eso es una semiconsonante, porque escrita es una consonante y pronunciada es una vocal. Miren qué palabra está debajo de la J, el yes, ¿cierto? Ya no vamos a decir de aquí en adelante nunca más el yes con Y de yucas. Yes, teacher, yes. No. Decimos como la loca del comercial. Yes, yes, yes. Obviamente que no con ese tono, ¿no? Pero yes, yes, yes. ¿Sí entendieron? No los escucho, dice Bob Esponja. Por cierto, ¿saben que Bob Esponja, Bob, la palabra Bob es el diminutivo de Roberto? Entonces, Bob Esponja es Robertico Esponja. ¿Sí entendieron? A ver, quiero escucharlos decir yes, pero de la forma correcta. ¿Cómo es que se dice yes? Yes. Yes. Bien. Yes. 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 Por eso cuando la gente está chévere, está feliz, dicen yeah, yeah, no yeah. Good. Ese es el sonido de la J. La L toma el sonido de la O. Y ustedes dirán, ¿cómo carajo la L va a sonar como una O? Fácil. En español la L hace su sonido lateral. ¿Sí me están viendo o no? ¿Sí me están viendo a mí? Sí. Sí, señor. En inglés, No. en inglés. Yes, yes. Practiquen Sí. todo de una vez. Yes. Now, Yes. se dirán, ¿cómo carajo la L va a tomar el sonido de la O, profe? En español, la L hace que el aire pase por los laterales de los dientes. La lengua, digamos, está la lengua, toca por todos los lados a los dientes. Ustedes reconózcanlo en su boca, miren en el espejito y digan, Laura, Laura, fíjense cómo la lengua toca todos los dientes superiores. Laura, Luis, Loro, Lucía, Leandro, Laura, Leandro, Lisette, Luis, Loro. En todas las sílabas, la, le, li, lo, lu, la lengua redonda, a lo redondo, toca todos los dientes superiores. La, le, li, lo, lu. Toca todos los dientes. En inglés, yo debo redondear la boca para decir la L, para que suene como se debe decir en inglés. Si en español digo Laura, Loro, Lenis, Liendra, Lucas, en inglés la vocal O va a aparecer para pronunciar la L. Loro, Lucas, Luis, Leandro, Lisette, Luis, Leandro, Lucas. Siempre voy a redondear los labios para que se produzca el sonido de la L. Por eso es una semiconsonante. Right? Ese es el sonido de la L. La W, pasemos a la W. La W escrita es una consonante, pero como sonido es una U. Entonces a los pobres Williams que hayan acá en el salón, siempre les han pronunciado toda la vida mal el nombre porque en español tendemos a decir Gu con la G de gato, William. Mi nombre es William Enrique. No, no es William, es William. En la palabra nadar, al principio cuando aprendíamos inglés decíamos swim, ¿cierto? Porque tratábamos de decir gu con la S, entonces queda como swim, y no es swim. Entonces la W siempre va a ser una U en inglés, una U. El número 1 ya no van a decirlo guan, es one, 2, 3, 1, 2, 3, con la Z española. Ahí poco a poco van reconociendo cómo pronunciar correctamente las palabras tan solo acordándose de los sonidos. Good. Y finalizamos nuestra clase hoy con la R, que para las personas sin ánimo de ofender ni nada, no lo vayan a tomar a mal, yo siempre lo digo con cariño, para las personas que hablan con sentido, los que hablan así con sentido porque tienen un problema a nivel lingüístico,
que no les permite pronunciar la R, ni la S, ni ciertas consonantes, sino que hablan así como entre los dientes, se les va a facilitar muchísimo el inglés y cualquier otro idioma. Bueno, menos el ruso y los idiomas que son fuertes, ¿cierto? Como el alemán. Pero para este tipo de idiomas que tienen raíces anglicanas, les va a quedar supremamente fácil, porque resulta que la R no se pronuncia fuerte. La R es como si yo tuviera la lengua dormida, R. Realmente el sonido de la R no existe en inglés. ¿Cómo se crea? A través de la vibración o la pronunciación de las otras palabras, de las otras consonantes o sílabas, ¿sí? Entonces en inglés, por ejemplo, yo no digo red roses, sino digo red roses. Ese es el sonido de la R. Lo más fuerte que se puede pronunciar es cuando está al principio de las palabras, pero de esta forma, rose, roses, red. Y cuando está acompañada de las vocales, el hecho de alargar la vocal es lo que me genera la producción de la R. Entonces yo no digo car, digo car, car, r, r. Y fíjense que al alargar la vocal, yo produzco el sonido de la R. Car, car, roses. So, para las personas que hablan con sentido, con todo cariño, se les va a hacer muy fácil pronunciar las palabras en inglés, right? So, people, esas son todas las consonantes en sus sonidos, cómo debemos manejarlas, cómo debemos aprender a ponerlas en práctica. Utilicen siempre el diccionario, trabajen junto con el diccionario, acuérdense en reconocer todas las partes de la boca, que es muy importante. Something also that is really important es que ustedes le presten atención aquí a las diapositivas, vayan, practiquen con los videos que encuentran y les prometo que para las próximas sesiones vamos a ver las vocales. Se las voy a ir enseñando de a una en una. Si se dan cuenta, las vocales no son solo 5 sonidos, tenemos más de 12 sonidos en inglés que vamos a ir aprendiendo a pronunciarlos y a reconocerlos para pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Entonces la próxima semana voy a arrancar con la vocal A y con los sonidos que se hacen cuando vemos la vocal A y así, con la vocal E la próxima, la vocal I, etcétera, etcétera. Entonces la invitación de trabajo independiente para esta semana es terminar de revisar este Genially, practicar junto con el Genially con el material de apoyo que es el PDF de 5 páginas. Cójanlo, refuércenlo, van a ver los números, cómo se pronuncian que en el teléfono, que en las fechas, que para decir los datos personales. Van a encontrar lo de los colores, los miembros de la familia y van a tener un pequeño repaso sobre el verbo to be y el verbo to have. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento para pasar a explicarle la tarea? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo supremamente bien? Qué pena, Señor, tengo dime. el internet como caído y se le entrecortó mucho. ¿Será que me puede repetir? No, que si tenían alguna pregunta referente a a lo que vimos el día de hoy y que la invitación era que eso que vimos hoy en el Genially lo pueden encontrar en el módulo de la semana, que es la semana número 3. Utilicen ese Genially junto con el documento de plan apoyar para que hagan su ejercicio de práctica, ¿sí? En el plan apoyar van a encontrar el alfabeto, entonces le dan clic acá en el alfabeto y ahí les va a explicar la pronunciación correcta, van a ver unos ejercicios de práctica, hay un video en YouTube para que lo observen. Luego cuando tengan tiempo van y hacen los números, entonces leen aquí la información de los números. La idea es que utilicen los dos enlaces al tiempo para que puedan realizar un ejercicio de práctica. Que recuerden, ese ejercicio de práctica no tiene ninguna nota, es para que ustedes incrementen vocabulario, para que refuercen conocimiento. ¿Listo?
Vamos a pasar ahora a la tarea de esta semana y al trabajo de investigación que deben tener con ella. Ojo, chicos, mucha atención, porque me han cometido varios errores en las dos tareas anteriores por no prestar atención ni escuchar las instrucciones. Siempre en las clases de inglés deben sí o sí generar un pequeño trabajo de investigación para que la tarea les quede bien y para que ustedes de forma independiente empiecen a incrementar vocabulario y conocimiento. Esta tarea esta semana tiene 10 preguntas. Las 10 preguntas tienen diferentes tipos de ejercicios. Se los voy a explicar. Un primer tipo de ejercicio va a ser el siguiente. Dicen, mire la imagen y escoja la descripción correcta. Hay 4 opciones. Dice, Mark is an intelligent assistant, John and tall. Mark is an intelligent tall, John assistant. Si se dan cuenta, son las mismas palabras, pero están desordenadas. ¿Cómo van a hacer ustedes para saber cuál es la oración que tiene el orden correcto? Van a ir a Google y van a buscar Adjective Order. Si están viendo mi pantalla, me dice, porfa. Sí, señor. Están viendo lo de Google, ¿sí? No, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, igual si no, recuerden que la grabación queda guardada y pueden consultarla para hacer la tarea siempre. Traten de consultar siempre las grabaciones de la clase a los últimos minutos, si es lo único que les importa lo de la tarea, para que sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Allá en Adjective Order, busquen esta, que se llama Woodward. Esa página de Woodward es muy buena, chicos, porque esa página les permite a ustedes no solamente aprender vocabulario, sino que también les permite hacer diferentes tipos de ejercicios, reconocimiento de videos, de imágenes, estructuras gramaticales y de todo. Aquí busquen esa imagen que dice Adjective Order. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante esa imagen? Este es su trabajo de investigación. Las próximas clases vamos a empezar a hablar acerca de las descripciones de las personas, las apariencias físicas y todo. Pero nosotros ya empezamos a hablar de las frases. ¿Se acuerdan que las frases tienen un determinante, un adjetivo o varios adjetivos y un nombre? Pues esos adjetivos que vayamos a usar para describir, en español no importa el orden que yo las ponga, porque yo puedo decir, miren esas rojas, rosas, feas, americanas. O yo puedo decir, miren esas rosas americanas, feas, rojas, o esas rosas, feas, americanas, rojas, como se me dé la gana a mí en español, puedo hacerlo. Pero en inglés, los adjetivos tienen un orden que se debe respetar. Este es el trabajo de investigación que deben hacer. Deben identificar cuál es el orden correcto de los adjetivos en esa oración. Entonces vamos a mirar la primera. Dice, Mark es ese es el determinante, inteligente, asistente, joven y alto. Ustedes van allá y dicen, inteligente es una opinión. Las opiniones van de primero, bien. Asistente es un nombre. Los nombres van al final. Ya no me sirve ese orden, ¿cierto? ¿Qué otra palabra teníamos? Joven y alto. Joven indica la edad. Miren la edad donde va. Alto indica la talla o la altura. Va después de inteligente. Entonces realmente la frase que nos da el orden correcto debe decir inteligente, alto, joven, asistente. Entonces cuando ustedes ya identifiquen cuál es el orden, ustedes la encuentran. Debe empezar por inteligente, ¿cierto? Entonces descargamos estas dos, las descartamos completamente, nos quedamos con estas dos y ya por el descarte que hicimos cuando hicimos la tarea de identificar el orden, sabemos que la número 2, Mark es inteligente, alto, joven, asistente. Ese es el tipo de ejercicio que tienen que hacer con este tipo de preguntas. Identificar cuál es el orden correcto de la oración. Miren, primero va la opinión, luego la altura, luego la edad, luego el nombre.
Mark is an intelligent, tall assistant, young assistant. ¿Entendieron? Sí, No, señor. profe. Si no entendiste, debes revisar el orden de los adjetivos. Eso es lo que hay que hacer. Tienes que coger esta tablita y coger las palabras que te dan acá después del verbo to be y organizarlas. Ya cuando las tengas organizadas vas a saber cuál es la oración que debes escoger, que es la que está correctamente escrita. Eso es lo que hay que hacer con este tipo de ejercicios. ¿Listo? Igual manera, para los que no entiendan bien cómo hacerlo, los espero el lunes de 6 a 8 de la noche en las tutorías o los miércoles de 4 a 6 de la tarde en las tutorías y hacemos juntos la tarea. Bueno, ¿Vale? profe. Ese es un tipo de ejercicios que pueden aparecer. Entonces, fíjense, acá hay otro punto con lo mismo. El segundo tipo de ejercicio que puede aparecer es mucho más fácil, verdadero o falso. Tienen que leer, ojo, porque sagrado rostro bendito, ustedes no leen, Dios mío, Señor, no leen la pereza, no leen. Tienen que leer la oración para saber si lo que dice la oración es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, Wilhelmina es del príncipe del rap, verdadero o falso. Tercer tipo de pregunta. Van a encontrar una oración, van a encontrar una foto y de acuerdo al contexto que generan esas dos cosas, la foto y la oración, deben mirar la palabrita que está en negrilla y organizarla. Esa palabra está en desorden. Entonces ustedes tienen que mirar cómo se escribe. Entonces vamos a hacer esa acá, de ejemplo. Miren que ya les estoy regalando varios puntos de la tarea. Dice Namesur. Está súper fácil. Dice que su Namesur es Cooper. Eso quiere decir que la palabra Namesur es surname, que significa apellido. Su apellido es Cooper. Claro, él es Sheldon Cooper. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces tienen que encontrar cuál es el orden correcto de esas letras y escribirlo aquí en la parte de abajo. Ojo, no me le vayan a poner punto final. Las palabras solas no necesitan punto final. Pueden escribirlo en minúscula, pueden escribirlo en mayúscula. Ahí no hay ningún problema. ¿Listo? Es encontrar cuál es esa palabra que está en desorden. Y finalizamos con el último tipo de pregunta que le pueden aparecer, que es el más de prestar atención, que es este. Van a encontrar varias palabras. Deben organizar esas palabras en el espacio para crear una oración que describa a ese personaje. Aquí también entra a jugar lo del orden de los adjetivos. Entra a jugar acá la estructura gramatical del verbo to be y del verbo to have. No van a ver al verbo to have, pero sí van a encontrar el verbo vestir, wears. Deben respetar la mayúscula inicial, deben respetar el orden de los adjetivos y deben respetar el punto final de la oración. Porque aquí este punto les queda mal es porque escriben todo en mayúscula, porque se les olvida poner punto, porque ponen comas donde no existen comas, porque yo no veo ninguna coma en ningún lado y porque ponen mal el orden de los adjetivos. Entonces, ojo con todas esas cosas. Una pista. Siempre después de la palabra and, pueden poner inmediatamente un verbo, no necesitan de otro pronombre. Entonces ustedes van a decir, profe, pero es que esa pregunta está demasiado abierta. No, porque, por ejemplo, si la oración dice que él está feliz y él viste una camisa a rayas, ustedes pueden decir solamente dos respuestas. Él está feliz y viste una camisa a rayas, o él viste una camisa a rayas y está feliz. Solamente hay dos respuestas realmente. Entonces es leer muy bien, escribir muy bien, respetar las reglas de escritura en internet, y esa es la forma en cómo van a resolver la tarea de esta semana. Recuerden que las tareas están abiertas de sábado a sábado. Ustedes tienen a partir de hoy hasta el próximo sábado, incluso antes de medianoche, para resolver. El día de hoy, antes de medianoche, se vence la de la semana pasada. Y así
con el paso de las semanas vamos teniendo una sola tareita semanal para hacer. Tienen toda la semana para hacerla. Tienen 2 intentos, pero ojo, los intentos no son para mejorar nota, los intentos son por si se les cayó el internet, por si no les aparece la imagen, por si el audio no se escucha, porque ustedes tienden a hacer las tareas y saqué 2, hagamos el otro intento para mejorar. Y créame que en la mayoría de los casos empeora la nota, porque no les van a salir siempre las mismas preguntas. ¿Listo, chicos? Entonces, ojo con eso. Cuando ustedes hacen un segundo intento, la nota que queda es la del segundo intento, no la del primero. Bien, voy a parar la grabación acá para poder subirla.